Hace unas semanas saltaba la alerta del coronavirus en China. Unos días después, el precio del barril de petróleo, así como el de otras materias primas, se hundía. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, pues China es casi el 20% de la economía mundial. Además es una economía en desarrollo. Esto quiere decir que no es totalmente eficiente ni genera los recursos que requiere, sino que importa todos ellos y además de una manera muy, muy destacable. Básicamente devora recursos y materias primas. Por lo tanto, gran parte de la demanda mundial de petróleo, así como de otras materias primas, es debida a la economía china. De modo que al reducirse su actividad, pues por cierre de fronteras, repatriación de trabajadores de multinacionales, bloqueos comerciales, etcétera, debido a al coronavirus, la demanda de todas estas materias primas y sobre todo el petróleo se reduce y por tanto, cuando se reduce la demanda y como hemos visto en vídeos anteriores, se reducen también los precios. De prolongarse en el tiempo, China crecería mucho menos de lo esperado este año y esto afectaría tremendamente a toda la economía mundial, pero sobre todo a sus principales socios comerciales como Japón o Corea del Sur. Pero también afectaría a Europa, que es el principal socio comercial de China en conglomerado, y también a Estados Unidos, evidentemente, sobre todo ahora que han terminado de firmar la primera parte de su acuerdo para terminar con el bloqueo y la guerra comercial. Dentro de Europa, el más afectado sería Alemania. Ya, igual que como vimos cuando la guerra comercial con China y Estados Unidos, Alemania es una economía que exporta bienes intermedios y bienes de equipo tanto a China como a Estados Unidos. Por lo tanto, si uno de estos dos se ve afectado por una crisis, en este caso China, la demanda de bienes de Alemania caería y por tanto la producción alemana. Y a la par que cae la producción alemana, caería la española, porque España es una industria auxiliar alemana, en cierto modo. Por lo tanto, veríamos cómo la globalización y el free trade global conecta a todo el mundo. El comercio al final nos une y nos comunica y por lo tanto una señal que salta en alguno de los puntos de esta cadena afecta a toda la cadena continuamente. Al final hay un sinfín de cadenas de valor que se transmiten señales y que cooperan para producir bienes y servicios a nivel internacional. Y esto nos sirve para ligar con el problema de los agricultores en España. Y es que hace algo más de una semana los agricultores están en pie de guerra y en huelga continua en España, como digo. Su reivindicación es algo que ya nos suena. Comentan que el precio que se les paga por lo que producen es muy bajo. ¿Pero por qué protestan ahora? ¿Por qué surge justamente ahora estas protestas? Pues en parte es por la subida del salario mínimo. Y en un rato veremos claramente la relación. Como he dicho antes, la economía está llena de cadenas de valor que cada bien y servicio siguen para transformarse desde su producción hasta su venta. En el caso de la agricultura, no es lo mismo un tomate recién cogido del campo que un tomate en el mostrador del Mercadona. Por el camino hay una serie de intermediarios que transforman y añaden valor al producto. El resultado de esta cadena es que el precio que se paga por el tomate en Mercadona es varias veces superior al que se le paga al agricultor. Este hecho es empleado, como no, por políticos de todo tipo, pero en este caso sobre todo Podemos y PSOE, para hacer demagogia, rascar votos y cabrear a la gente. Si atendemos a la cadena de valor y vamos desgranando los beneficios que obtiene cada uno de los actores de la misma, veremos que estos son bastante ajustados a lo que cabría esperar. En el caso de que hubiese una etapa de la cadena de valor con beneficios extraordinarios, habría que estudiar qué ocurre ahí y qué fallo de mercado está sucediendo, ya que puede darse alguna situación de monopsomio o cercana al mismo. Sin embargo, por el momento, los datos disponibles apuntan a que esto no está ocurriendo. Y lo que no es justificable de ningún modo sería decir a la ligera que hay alguien robando a manos llenas solo por el hecho de que el tomate valga 4, 5 o 6 veces más en tienda de lo que se le paga al agricultor. Esto es pura demagogia. En esta línea van las declaraciones de Pedro Sánchez y del gobierno, tanto de PSOE como Podemos, cargando contra los grandes distribuidores minoristas como Mercadona o Carrefour, diciendo que no deben hacer tantas ofertas.
Bueno, el beneficio por unidad de lo que vende Mercadona es tan solo del 3%. El de Carrefour es del 0,6%. Y el Día directamente pierde dinero. Y estos son los tres mayores distribuidores minoristas de España. Por lo tanto, que Sánchez diga que tienen que dejar de hacer ofertas y pagar más a los agricultores no va a hacer que dejen de tener unos beneficios exagerados, sencillamente porque no los tienen. Lo único que va a hacer es que suban los precios para el consumidor final, es decir, para ti. Pero volviendo a la pregunta anterior, ¿por qué ahora? ¿Por qué salen ahora a decir que esto no es rentable? Bueno, como sabéis, la rentabilidad de una empresa depende del beneficio neto, que no es más que el resultado neto entre costes e ingresos. De modo que la otra pata que no se ha tocado aún es la de los costes. Y es aquí donde entra la subida del salario mínimo. Uno de los costes de un agricultor es la mano de obra. Como explicamos en el vídeo de El salario mínimo y tu peor enemigo, cuando el coste de un factor productivo es superior a su productividad marginal, la actividad simplemente no se lleva a cabo porque no es rentable. Es decir, al subir el coste de contratar a trabajadores, la actividad que llevaban a cabo los agricultores ya no es rentable. Esto es algo que hasta el presidente de Extremadura ha denunciado públicamente, pese a ser del PSOE, ya que su región es una de las más afectadas por la subida del SMI a lo loco y ya que es relativamente poco productiva. En definitiva, el gobierno culpa a chivos expiatorios de sus propios fracasos y cagadas políticas. Salario mínimo, costes eléctricos, productividad estancada por culpa de subvenciones, etc. Como dijo un famoso humorista, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.